Cuando me desmayé en el trabajo, los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. En cambio, mi hermana me etiquetó en una foto, Día en familia sin dramas. No dije nada. Días después, aún débil y conectada a máquinas, vi 74 llamadas perdidas y un mensaje de papá, te necesitamos. Contesta inmediatamente. Sin pensarlo 2 veces, yo. Cuando me desmayé en el trabajo, los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. 3 días después, aún conectado a las máquinas, abrí mi teléfono y vi lo que habían estado haciendo. En cambio, la cara sonriente de mi hermana me etiquetó en una foto de un día familiar sin dramas. El pie de foto me dolió más que la vía intravenosa en el brazo. No escribí. No lloré. Solo observé cómo las piernas trepaban, preguntándome cuando las familias dejaron de significar amor y empezaron a significar rendimiento. 4 días después, 74 llamadas perdidas. Apareció en mi pantalla un mensaje de papá, te necesitamos. Fue entonces cuando todo cambió, aunque no como esperaban. Antes creía que el cansancio era parte de ser responsable. En GreenTech, los plazos de entrega eran ajustados y los proyectos interminables. Y, de alguna manera, siempre era yo quien se quedaba hasta tarde, quien hacía que las cosas sucedieran. Mis compañeros decían que tenía una disciplina que les asustaba. No sabían que no era ambición, sino supervivencia. Porque cada hora que trabajaba no era solo por mí. Era por la gente que esperaba en casa a ser rescatada de nuevo. Mi padre, Robert, llevaba sin trabajo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Él decía que era algo temporal, pero 7 años le parecían una eternidad. Mi madre, Elena, decía que solo necesitaba tiempo. Pero lo que realmente necesitaba era el sueldo de otra persona. El mío. Mi hermana, Marisa, la influencer de la familia, siempre estaba lanzando algo nuevo. Una marca de bienestar, un podcast, una línea de velas, cada una fracasó más rápido que la anterior. Mi apoyo solía llegar a través de transferencias rápidas etiquetadas como ayuda o simplemente este mes. Y a Peyton, la más joven, que aún estudia diseño, le gustaba hacer de pacificadora. Nunca discutía, simplemente pedía prestado en silencio y lo olvidaba a gritos. Desde fuera, parecíamos perfectos. Una familia sonriente, fotos navideñas, todos con suéteres iguales y risas fingidas. En Internet, Marisa nos llamó la prueba irrefutable de que el amor lo es todo. Publicó eso justo después de que yo pagara el seguro del coche de mi madre y cubriera el recargo por mora de la hipoteca. Al parecer, el amor tenía una deuda pendiente. El abuelo Joe fue el único que lo vio venir. Había sido contable en un bufete de abogados durante 40 años y podía leer a la gente como si fueran hojas de cálculo. El amor no se puede auditar, me dijo una vez. Pero lo sabrás cuando las cuentas dejen de cuadrar. Me advirtió con delicadeza que mis padres habían empezado a verme como el plan B. No quería creerle. Me criaron con la idea de que la lealtad lo solucionaba todo. Así que seguí solucionándolo. Pagué lo que no debía. Sonreí cuando no debía. La verdad es que tenía miedo de parar. Miedo de que, si alguna vez decía que no, por fin me mostraría lo que realmente valía el amor. La noche anterior a mi colapso, seguía en la oficina a las 10 de la noche, mirando planos que ni siquiera podía enfocar. Sentía opresión en el pecho desde hacía semanas y la vista se me nublaba por los bordes. Pensé que era estrés. No lo era. Pero incluso entonces, mientras guardaba mi portátil, mi teléfono vibró con un mensaje de Marisa. ¿Puedes pagarme el alquiler? Prometo devolvértelo el mes que viene. Escribí una respuesta, luego la borré. Después volví a escribir. Claro. Ese fue el último mensaje que envié antes de que la planta subiera a recibirme. Las luces del hospital eran demasiado blancas, demasiado limpias, como si intentaran borrar lo sucedido. Cuando abrí los ojos, todo estaba borroso, las placas del techo, las vías intravenosas, la enfermera preguntándome si sabía dónde estaba. No contesté enseguida. Todavía estaba intentando recordar qué día era. Mi teléfono se había quedado sin batería. Me dolía el pecho. El monitor a mi lado emitía un pitido suave, marcando el ritmo de algo frágil en mi interior. Cuando por fin el médico me explicó, su voz era tranquila pero distante. Incidente cardíaco. Tuviste suerte de que tu compañero actuara rápido. ¡Qué suerte! Esa palabra dolió. Porque la suerte no debería haber sido lo que me mantuvo con vida. El amor debería haberlo hecho. Me dijeron que habían llamado a mis padres, mis contactos de emergencia, pero nadie contestó.
Dejamos varios mensajes, añadió la enfermera con cuidado, como si temiera que la verdad doliera más que la aguja del suero en mi brazo. Pasaron las horas. Ni llamadas. Ni visitas. Nada. Observé cómo la luz del sol se deslizaba por la pared hasta desaparecer de nuevo. Al tercer día, la enfermera me trajo el móvil completamente cargado. No debería haberlo abierto, pero lo hice. Lo primero que vino fue una llamada perdida ni un mensaje. Era una notificación de que te habían etiquetado en una publicación de una cuenta oficial. Me temblaban los dedos al abrirla. La foto cargó lentamente, luz del sol, agua del lago. Mi familia sonriendo alrededor de una mesa de picnic. Mi mamá sosteniendo sus huevos rellenos. Mi padre, cerveza en mano. Peyton haciendo la señal de la paz junto a Marisa, cuyo pie de foto brillaba bajo sus rostros perfectos. Un día en familia sin dramas. Por un instante me faltó el aire. El pitido del monitor se aceleró, al ritmo de mi pulso. La ironía era casi poética. Me habían borrado mientras fingían celebrar una fiesta familiar. Hice zoom en sus rostros, donde sonreían relajados y despreocupados. Nadie parecía culpable. Nadie parecía echarme de menos. Una enfermera pasó y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Creo que ya he tenido suficiente. No hice ningún comentario. No llamé. Ni siquiera envié un mensaje de texto. Me quedé mirando fijamente hasta que la pantalla del teléfono se atenuó y mi reflejo me devolvió la mirada, pálida, cansada pero de repente tranquila. Esa clase de tranquilidad que no proviene de la paz, sino de la claridad. Al cuarto día comencé a caminar de nuevo, despacio e inestable, arrastrando el soporte del suero como una sombra. El médico dijo que la recuperación llevaría semanas. No sabía que no solo mi corazón necesitaría sanar. Una mañana, mi teléfono no paró de vibrar. 74 llamadas perdidas. Un mensaje de papá. Te necesitamos. Contesta inmediatamente. ¿Sabes cómo estás? Sin disculpas. Urgencia pura. Orden. Pánico. Lo leí una vez. Y luego otra. Lo absurdo casi me hizo reír. Me ignoraron cuando más los necesitaba y ahora exigían que los salvara. Pero no les devolví la llamada. Esta vez no. En vez de eso, busqué otro contacto. El abuelo Joe. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre, el único que aún me transmitía seguridad. Cuando llamé, contestó al segundo tono. Oí que dijo en voz baja, no tienes que explicar nada. Era la primera vez en años que alguien me hablaba como si yo importara. El abuelo Joe apareció 40 minutos después, todavía con su vieja chaqueta marrón y esa expresión que nunca lo delataba todo. No me abrazó. Nunca fue de abrazar. Pero se sentó junto a mi cama de hospital como si lo hubiera hecho toda la vida. Así que dijo, mirando el monitor que tenía al lado. Al final te doblegaron, ¿eh? Apenas sonreí. Supongo que sí. No pidió detalles. Él ya lo sabía. Era su forma tácita de entenderse. Se quedó todo el día hablando con mi enfermera para asegurarse de que mi seguro cubriera lo que correspondía. Cuando el empleado de facturación mencionó algunos saldos impagados, ni se inmutó. Sacó su tableta y empezó a teclear. ¿Qué haces? Le pregunté. Haciendo balance, dijo. Antes de empezar a cortar lazos, hay que saber a dónde llevan todos. Lo revisamos todo. Mis cuentas corrientes. Mis transferencias automáticas. Los pagos del seguro del coche. Las líneas conjuntas de la tarjeta de crédito. Se me revolvía el estómago al ver cómo crecía la lista. Cada semana, el dinero se me escapaba de la cuenta como una hemorragia lenta. El préstamo de Marisa. El alquiler de Peyton. El coche de mamá. Incluso un pago de servicios a mi nombre de una casa en la que no había vivido desde la universidad. ¿Cómo permití que esto sucediera?, susurré. Pensaste que era amor, dijo simplemente. Lo consideraban una obligación. Otra forma de calcularlo. Aquella noche, mientras las máquinas zumbaban y el hospital quedaba en silencio. El abuelo Joe me enseñó a cancelarlos uno por uno. No por maldad, sino por instinto de supervivencia. Preparó una hoja de cálculo, se hizo cargo de todos los pagos recurrentes y me la entregó como si fuera un mapa del infierno. Mañana dijo que empezaríamos por el banco. No dormí mucho. No dejaba de ver esa foto, sus sonrisas, la luz del sol y oír el leve pitido del monitor como una cuenta atrás.
A la mañana siguiente llamé a mi banco desde el hospital. El empleado reconoció mi voz. Llevaba años siendo la persona de confianza. Al mediodía, los pagos automáticos habían desaparecido. La cuenta de Marisa fue cancelada. El depósito del alquiler de Peyton se detuvo. Le quitaron el seguro a mamá. Cada clic se sentía como volver a respirar. Al anochecer, el teléfono empezó a vibrar. Primer mensaje de mamá. Acabamos de enterarnos de lo que pasó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Luego Peyton. ¿Podemos hablar? Todo es un malentendido. Los ignoré a todos. El abuelo Joe se sentó a mi lado leyendo el periódico, fingiendo no mirar. ¿Te sientes culpable ya? Preguntó finalmente. Sí, admití. Un poco. Se me pasará. Dijo, doblando el periódico, la culpa es el precio que pagan las buenas personas antes de ser libres. Al día siguiente salí del hospital. El abuelo Joe me llevó a casa. Mi apartamento parecía más pequeño de lo que recordaba, como si las paredes se escucharan. Apagué el teléfono, lo desconecté y me quedé mirando por la ventana durante un buen rato. Luego, una vibración. Otro mensaje de papá. Esto es serio. Llámame ahora. Todo se está desmoronando. Casi sentí lástima por él. Casi. Confundieron mi silencio con rendición. No sabían que el silencio era la señal de que estaba recuperando el control. 2 días después estaba de vuelta en casa del abuelo Joe en Portland. Una casita de una sola planta con un ligero olor a café y madera vieja. Había despejado la mesa del comedor y extendido los archivos como un general preparándose para la guerra. El sol de la tarde se proyectaba oblicuamente sobre pilas de papeles, historiales de pagos, extractos bancarios, cartas de seguros, mis huellas financieras, años de complicidad silenciosa. Cada historia deja un rastro documental, dijo. El tuyo, simplemente, está en $. No se equivocaba. Para cuando terminamos, todo estaba claro. No solo los había ayudado. Yo había estado financiando la ilusión de su estabilidad. Sin mis ingresos, todo lo que habían construido, la imagen, la comodidad, el control, se derrumbaría. Y así fue. Las llamadas se duplicaron. Mi buzón de voz se llenó con la voz cuidadosa de mi madre, dulce en apariencia, áspera en el fondo. Deja un mensaje cariñoso. No sabíamos que estabas en el hospital. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Preguntó en voz más baja, casi en un susurro. Tu padre está preocupado otra vez por la hipoteca. Preocupado, no arrepentido. Los mensajes de Marisa incluían capturas de pantalla de su cuenta vacía, emojis de llanto dramático y un mensaje que decía, si no arreglas esto, lo perderé todo. Me quedé mirándolo un buen rato antes de responder con una sola palabra, bien. Entonces llegó el intento de Peyton. No soy como ellos, escribió. Por favor, no me castigues por sus errores. Casi me reí. Ella había dicho lo mismo cuando firmé su contrato de alquiler como aval el año pasado. El abuelo Joe me miraba mientras movía la comisura de los labios, con un tic nervioso, como si ya hubiera visto esta película. No llaman porque les importe, dijo. Llaman porque están acorralados. Tenía razón otra vez. A la mañana siguiente, un coche estaba parado con el motor en marcha frente a mi edificio. Robert Miller, mi padre, estaba sentado al volante, mirando hacia mi ventana. No envió ningún mensaje. No vino a buscarlo. Simplemente esperó. Como un cobrador de deudas, esperando una confesión. No cedí. Esa tarde, llegó un nuevo mensaje. Estás a punto de destruir todo lo que construimos. Espero que comprendas el daño que estás causando, todo lo que construimos. Lo leí 2 veces en voz alta solo para saborear lo absurdo de la situación. Se lo enseñé al abuelo Joe. Él solo asintió. Esa frase dice mucho más de lo que él jamás pretendió. Y entonces llegó el video. Marisa lo subió esa misma noche, un recorrido lento y emotivo por la casa de nuestra infancia, ahora vacía. La cámara recorría las paredes desnudas y las cajas esparcidas, mientras su voz temblaba. Se creyeron todo lo que dijo. ¿Y adivinen quién lo permitió? El video cortó a una foto mía sonriendo, recortada de una Navidad familiar de hace años. El pie de foto decía, a veces la sangre no significa familia. Los comentarios estallaron de compasión, lástima y juicios. Los influencers lo compartieron. Mi bandeja de entrada se llenó de desconocidos que me llamaban desagradecida. El abuelo Joe lo presenció todo en silencio,
Luego se levantó, sacó el teléfono del bolsillo e hizo 3 llamadas. En 48 horas, teníamos todos los documentos, la hipoteca, los préstamos, los recargos por mora. Habían usado el capital de la casa para pagar las tarjetas de crédito de Marisa y el negocio de Peyton, un pequeño taller de velas que nunca llegó a abrir. Ni siquiera tuve que denunciarlos. Las cuentas hablaron por sí solas. Aún así, presenté la denuncia por fraude. El abuelo Joe y su abogado, el señor Klein, me ayudaron a preparar una orden de cese y desistimiento. Prohibido el contacto, la suplantación de identidad y las reclamaciones financieras. Se lo enviamos por correo certificado, uno a cada uno. Por primera vez en años, dormí toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando sin parar. La cara de Peyton iluminó mi pantalla a través de la mirilla de abajo, discutiendo con seguridad del edificio. No estaba en la lista de visitas autorizadas. La vi paseándose afuera con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a Marisa. No salí. Más tarde, el abuelo Joe volvió a aparecer con un grueso sobre de Manila. Han hecho alguna tontería, dijo. Dentro había copias impresas de los correos electrónicos intercambiados entre mis padres y un pequeño bufete de abogados. Leí el texto una vez, luego 2. Estaban estudiando la posibilidad de obtener mi tutela legal. Leí el encabezado en voz alta, solicitud urgente de tutela temporal. El abuelo Joe suspiró. Ya lo intentaron con tu tío hace años. Tampoco funcionó entonces. Pero esta vez podría haber funcionado. Si no hubiera transferido ya todo al fideicomiso que él había creado. Si mi médico no hubiera emitido informes que verificaran mi estabilidad, y si el Departamento de Recursos Humanos no hubiera enviado la confirmación, habría estado de baja médica, no despedido. Para cuando presentaron la documentación preventiva, esta ya estaba en el juzgado, por lo que su moción estaba condenada al fracaso. Aún así, no se detuvieron. Marisa volvió a publicar, esta vez entre lágrimas. El rímel se le corría por las mejillas mientras hablaba a la cámara. La enfermedad mental no siempre se manifiesta como uno espera, dijo. A veces, las personas que amas te rechazan. Solo intentamos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes de apoyo. El hashtag #PrayForAva se convirtió en tendencia. Pero las redes sociales tienen poca memoria y son aún más implacables. Alguien encontró su antigua publicación sobre un día en familia sin dramas y la pegó junto a su video llorando. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando estaba en el hospital?, decía el pie de foto. La situación cambió de la noche a la mañana. Apareció una captura de pantalla. Los acuerdos comerciales de Marisa. Sus publicaciones patrocinadas durante la semana que estuve hospitalizada. Sus tweets se burlaban de los hermanos tóxicos. La página de Etsy de Peyton se llenó de comentarios. Los clientes de la correduría de mi padre se retiraron. Incluso el Facebook de mi madre estaba lleno de desconocidos exigiendo respuestas. Para el viernes, el imperio online de la familia se había derrumbado más rápido que sus finanzas. El abuelo Joe me dio su taza de café. No tuviste que mover un dedo, dijo. La verdad se reveló por sí sola. Esa noche recibí un solo mensaje de texto de mi madre. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedé mirándolo fijamente un buen rato, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Luego bloqueé la pantalla y lo puse boca abajo. Al otro lado de la habitación, el abuelo Joe estaba leyendo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije en voz baja. Acabo de terminar. Pero no lo estaban. A la mañana siguiente, un mensajero entregó otro sobre. Este no era de su abogado, sino de mi padre. Un testamento manuscrito. Lo había reescrito la semana siguiente al fracaso de la tutela. Con letra temblorosa, decía, en caso de mi fallecimiento, todos mis bienes pasarán a los familiares que mantengan la unidad familiar. Eva queda desheredada hasta que se reconcilie. No pude evitar reírme. Era la misma manipulación, solo que ahora con un lenguaje más formal. Se lo enseñé al abuelo Joe. Todavía creen que quiero algo. Él sonrió levemente. No están acostumbrados a que alguien se marche antes de cobrar. Esa noche, redacté mi respuesta final no por mensaje de texto, ni en internet, sino a través de mi abogado. Fue breve, concisa y definitiva. Renuncio a todos mis derechos sobre la herencia y solicito que se prohíba todo contacto de forma permanente. Lo firmé, lo sellé y se lo entregué al abuelo Joe. Archiva esto el lunes, le dije. Él asintió. ¿Qué harás ahora? Miré hacia la ventana.
Afuera, la lluvia estaba amainando. Creo que descansaré, dije, quizá en algún lugar más tranquilo. Por primera vez en años, lo decía en serio. 2 semanas después, por fin dejó de llover. El abuelo Joe y yo empacamos lo poco que quería conservar, una maleta, mi computadora portátil y algunas fotos que aún sentía mías, y condujimos hacia el este, rumbo a Colorado. Dijo que quería volver a ver las montañas antes del invierno. No discutí. Simplemente vi cómo la carretera se desdibujaba kilómetro tras kilómetro, el mundo por fin en silencio. La cabaña que alquilamos estaba cerca de una loma bordeada de pinos, ni ruido, ni tráfico, ni familia, solo silencio, limpio y auténtico. Ahora trabajaba a distancia para Green Tech, con menos horas y sin presión. Mis días comenzaban con un café solo y terminaban con el sonido del viento raspando el techo. A veces todavía recibía mensajes, un primo preguntando qué había pasado en realidad, un desconocido diciendo que había leído las publicaciones en Internet. No respondía. No era necesario. Que creyeran la versión que les pareciera más lógica. Mi verdad ya no necesitaba testigos. El abuelo Joe se sentaba junto a la ventana, periódico en mano, fingiendo no verme respirar con más facilidad. Lo lograste. Una mañana me dijo, rompiste el ciclo. Sonreí. Solo costó una fortuna. Él soltó una risita suave. Ese es el precio con descuento. Y tenía razón, porque lo que gané valía más que todas las disculpas, todas las herencias, todas las fotos familiares forzadas juntas. Por primera vez en mi vida, no era la proveedora, la que lo arreglaba todo, ni la hija que le debía dinero a todo el mundo. Yo solo era Ava, viva, sin dueño y, por fin, libre. Antes pensaba que el silencio significaba derrota, que alejarme era lo mismo que rendirme. Pero ahora sé que el silencio puede ser una elección, un límite, una paz que no necesita el permiso de nadie. Mi familia sigue intentando contactarme a través de otras personas, tanteando el terreno para ver si rompo el silencio. Nunca lo hago. Algunas historias no necesitan nuevos capítulos. Simplemente tienen que terminar. Si alguna vez te han llamado egoísta por priorizarte, espero que esto te recuerde que elegir la paz no es traición, sino supervivencia. Pueden quedarse con sus publicaciones, su lástima, su versión de la verdad. Yo me quedo con mi silencio, mi risa, mi vida. Si alguna vez has tenido que alejarte de tu propia sangre para sanar, comparte tu historia abajo. No estás solo.